2023 ha sido un año especialmente relevante en materia de agua a nivel internacional. Este año, como comentaba David, se cumple la mitad del periodo establecido para el logro de la Agenda 2030 y además el foro de alto nivel para la supervisión de su avance ponía el foco este año, este mes de julio, en el ODS 6. Pero en 2023 también coincide la mitad del periodo del Decenio Internacional para la Acción por el Agua que Naciones Unidas declaró entre los años 2018 y 2028 para promover los avances en el sector. Esta confluencia de fechas llevó a Naciones Unidas a convocar el pasado mes de marzo en Nueva York una conferencia mundial en torno al agua. Una conferencia que tuvo lugar 46 años después de la anterior, que se celebró en Mar del Plata, en Argentina, en el año 1977, en donde ya se alertaba del peligro de no tomar medidas necesarias para evitar una crisis global del agua. Una crisis con enormes consecuencias, tanto sociales como económicas y ambientales. Y tal y como se pronosticó, que estamos padeciendo en la actualidad ya. En esta conferencia en Mar del Plata se empezó a hablar por primera vez de la importancia de proteger el agua como derecho humano, vinculado al derecho a la vida y al derecho a vivir una vida digna. Derecho que 23 años después, en 2010, ya reconocía formalmente Naciones Unidas. Por eso esta conferencia del agua de Nueva York se vivió como un hito histórico, aunque con la sensación de que se tenía que haber convocado antes. Durante 3 días se congregó una buena parte de la comunidad internacional en agua y saneamiento, unas 6.500 personas. No se buscaba un espacio de debate o reflexión sobre las causas o las consecuencias de la crisis del agua, ni un espacio para compartir experiencias como ya se hace en otros eventos internacionales. Se quería buscar un espacio enfocado a la acción, acordar compromisos para desatascar el ODS 6 y despejar el camino, una llamada para acelerar el avance. Quiero compartir con todos ustedes esta infografía que compartió la iniciativa de monitoreo integrado del agua de Naciones Unidas, encargada de analizar el avance de todas las metas del ODS 6. Aquí tenemos muchos datos, pero quizás sacar algo relevante es que, aunque la población mundial ha aumentado en 2.300 millones de personas, se ha conseguido dar acceso a billones de personas, especialmente en agua, no tanto en saneamiento, ya que sigue siendo la asignatura pendiente. Pero si ampliamos el zoom y analizamos los datos en detalle, vemos un panorama de desigualdades. Los esfuerzos se siguen focalizando allí donde es más fácil llegar y, por tanto, no estamos avanzando sin dejar a nadie atrás, que era nuestro principal objetivo. Bien, centrándonos en los primeros indicadores, vemos que a día de hoy el 73% de la población mundial tiene acceso a agua segura, pero este dato está dejando fuera a 2,2 billones de personas. De estas personas, 740 millones ni siquiera tienen un acceso básico y se abastecen de fuentes de agua no mejoradas o directamente de aguas superficiales. La gran mayoría son mujeres y niñas que emplean diariamente varias horas en transportar ese agua no segura a sus hogares, casi siempre manualmente, para cubrir las necesidades más básicas de sus familias. Con estos datos será necesario multiplicar por 6 el ritmo de avance actual para lograr la meta 6.1. Pero si entramos en detalle y analizamos lo que ocurre en los países más empobrecidos, vemos que sería necesario aumentar el ritmo no 6, sino 20 veces más para lograr la cobertura total. El problema en saneamiento es aún más grave, ya que tan solo el 57% de la población mundial disfruta de un acceso seguro. Entre la población sin acceso hay 420 millones de personas que defecan al aire libre porque no cuentan con ningún tipo de solución de saneamiento, siendo, además de un problema de salud pública, un durísimo golpe para la dignidad y la seguridad de las personas que tienen que alejarse de sus hogares varias veces al día buscando lugares poco seguros para gestionar su saneamiento. Y no olvidemos su higiene menstrual. Por otro lado, el 25% de la población continúa sin acceso a instalaciones de lavado de manos, incluso después de concienciarnos de la importancia vital de este gesto para frenar el avance de enfermedades como ocurrió con la pandemia de la COVID-19. En este caso, habría que multiplicar por 3 el ritmo de avance para lograr un acceso universal, pero por 16 en el caso de que nos centremos en los países más empobrecidos. Por otra parte, no se trata de un problema solo de acceso. Según los datos actuales, la calidad y la disponibilidad del agua dulce en el mundo está empeorando.
La contaminación, sumada al aumento imparable de la demanda y a los efectos del cambio climático, aumentan año a año los datos de población que vive en situación de escasez hídrica. Y aunque es cierto que el cambio climático golpea a todos los países de alguna u otra manera, no todos contamos con los mismos medios para frenar los impactos de sequías, inundaciones, alteraciones de patrones de lluvia. Lo que en algunos países supone grandes pérdidas económicas, en otros implica un riesgo en la seguridad alimentaria o incluso forzar desplazamientos a gran escala. Es evidente, ¿no?, que nuestro mundo está clara y peligrosamente fuera de la senda de avance correcta. Y esto nos deja un mensaje claro. Debemos cambiar radicalmente y con urgencia nuestra forma actual de trabajar para alcanzar estas metas. Pero además esta situación, como se comentaba al principio, no solo afecta a lo de ODS6, ya que el agua y el saneamiento juegan un papel fundamental, indispensable para lograr el resto de objetivos de la Agenda 2030. Y finalmente, si nos fijamos en los dos últimos indicadores que se han evaluado del ODS 6, nos encontramos con datos como mínimo preocupantes. Por un lado, la ayuda oficial al desarrollo destinada al agua, al saneamiento e higiene ha disminuido un 15% desde el año 2000. O, por ejemplo, que la participación de las comunidades en los procesos de planificación y toma de decisiones en relación con la gestión del abastecimiento de los recursos hídricos se limita actualmente al 25%. Es decir, estamos dejando fuera de las decisiones políticas y económicas a los que deberían ser sus protagonistas en las inversiones. Bien, este panorama, en la clausura de la Conferencia de Naciones esta sensación agridulce que nos dejó la conferencia del agua, intentábamos pues compaginar, ¿no?, la alarma de comprobar un ritmo excesivamente lento en los progresos con la necesidad como humanidad, ¿no?, de creer que todavía es posible revertir la situación, sobre todo con los más vulnerables. Quizá la frustración que más se despertó en la conferencia fue que no se acabó con ningún gran acuerdo vinculante, sino con una agenda de acción por el agua, que contenía pues cerca de 700 compromisos voluntarios de los diferentes actores congregados, incluidos los gobiernos, ¿no? Pero la mayoría de estos compromisos no eran ni nuevos ni contaban con una financiación asociada. Algunos de ellos incluso podían considerarse como inspiradores, pero no cambian las reglas del juego realmente, porque o son a pequeña escala o no tienen objetivos cuantificables. Además, ¿cómo pedir una rendición de cuentas a los gobiernos o al resto de actores sin ser compromisos vinculantes? Uno de los pocos acuerdos alcanzados al final de la conferencia, además de convocar un nuevo encuentro para el 2026, fue nombrar un enviado especial del agua en Naciones Unidas con la necesidad de elevar el agua en la agenda global, ¿no?, y concienciar al mundo de la necesidad de cambiar la forma en la que se valora el agua, pasando de considerarla una mercancía a un bien común, como única vía para salir de esta crisis que padecemos hoy en día.